Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Y el tema general del día de hoy se ha titulado La Escritura, la Palabra de Dios, una necesidad en el hogar. Ahora, esto es una afirmación, hermanos. Estamos afirmando que la Escritura, que la Palabra de Dios es una necesidad en el hogar, en la familia, en el matrimonio, y podríamos mencionar una gran lista. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué afirmamos? ¿Por qué decimos que la Escritura es una necesidad en la familia o en el hogar? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué crees que la Escritura debe ser o es una necesidad en la familia? Que la Escritura es una necesidad en el hogar, en el matrimonio. ¿Por qué afirmamos eso, hermanos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Primero, hermanos, la palabra de Dios no la podemos sustituir. La Escritura es la palabra de Dios y no se puede sustituir. Segundo, la palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. La palabra de Dios es guía a nuestro camino. La palabra de Dios es el fundamento para las familias y nuestras familias, y también, sin duda, es vida para nuestras almas. Y podríamos señalar muchas cosas de lo que la palabra de Dios es para nosotros. Por eso el mandato del Señor, amados hermanos, al pueblo de Israel y también a nosotros es que nosotros estemos estudiando, leyendo, meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Ese es el llamado del Señor. El texto que acabamos de leer, Deuteronomios, en el contexto encontramos, amados hermanos, que la generación que había salido de Egipto ya había muerto, por lo menos una gran parte. Y según el mandamiento del Señor, se cumplió tal como Dios lo había dicho. Toda esa generación que había salido de Egipto pereció en el desierto, porque Dios lo había señalado así. Dice Números 32, 10 y 11, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años hacia arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. El Señor sentenció a esa generación que salió de Egipto que no entrarían a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido. ¿Y cuál fue la razón? Dice, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ni siquiera Moisés pisó esa tierra, hermanos. Ahora, esta sentencia fue para los que habían desobedecido al Señor. La pregunta es, ¿qué pasó con aquellos que fueron obedientes al Señor? Que aquellos que decidieron seguir la palabra de Dios. Deuteronomios 4:4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es lo que dice la palabra. Ahora, esta es la generación, hermanos, al que Moisés le habla, y también a los hijos de ellos. Esta generación que está a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Ellos deben conocer quién es Dios. ¿Quién es este Dios que sacó a su pueblo de Egipto? Ellos deben conocer las leyes que Él les dio y las alabanzas y el poder de Dios. Este pueblo debe conocer a este Dios. Por eso, hermanos, Deuteronomio se le conoce como segunda ley, porque Moisés hace un resumen de las leyes, de los eventos del Éxodo, de Levíticos y de Números. Dios nos ha dado su ley, hermanos. ¿Y por qué lo ha dado? Para que tú y yo podamos vivir
para que tú y yo podamos atesorarlo en nuestro corazón. Pero es importante que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que vivamos con sabiduría y nos vaya bien y tengamos larga vida en esta tierra. Entonces la pregunta surge aquí, y esa es una pregunta no para el que está al lado tuyo, es una pregunta para ti. Si Dios nos ha dado su ley, si Dios me ha dado su palabra, para que yo viva de acuerdo a esa ley que Él me ha dado, la pregunta es, ¿de qué manera vas a vivir la vida que Dios te dio? Dios nos ha regalado la vida, hermanos. ¿De qué manera la estás viviendo? Ahora, tú puedes vivirla a tu manera, como a ti te guste o te plazca, o puedes vivirla de acuerdo o a la manera de Dios. Ahora, si es a la manera de Dios, tú debes hoy asumir los siguientes compromisos, el cual quiero mencionar, y lo menciona Deuteronomios capítulo 6. Primer compromiso, enseñar la palabra. Segundo compromiso, guardar la palabra. Y tercer compromiso, poner en práctica la palabra. 3 compromisos que Deuteronomios capítulo 6 nos enseña. Vayamos por el primero. El Señor nos manda a enseñar su palabra. Ahora, sabemos, amados hermanos, por lógica, que no podemos enseñar algo que no sabemos. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos estemos nutriendo de la palabra, que nos estemos alimentando de ella, hermanos, que estemos aprendiendo de la palabra. Muchas veces, nosotros a veces ponderamos más la experiencia o las costumbres antes que la misma palabra. El mandato del Señor es que cada uno de nosotros debemos asumir el compromiso de enseñar solo la palabra. ¿Sí? Solo la palabra. Hay muchas similitudes en este mandamiento con la gran comisión. Dice Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fueron palabras del Señor Jesús. Enséñeles. Hay que enseñar, dice el Señor. El versículo 1 de Deuteronomios, el cual leímos, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, es lo que tenemos que hacer, hermanos. Lo que vemos aquí es una orden, no es una sugerencia, no es si quieres hacerlo, es lo que Dios mandó que se enseñe. O sea, el Señor mandó esto para enseñar. Esta orden, hermanos, no ha caducado. Sigue vigente el día de hoy. El Señor manda que su palabra sea enseñada, sea predicada, sea compartida. ¿Sí? Ahora, en el tema de la enseñanza, sabemos que cuando alguien enseña, también aprende, ¿no? Cuando nosotros nos preparamos para dar un mensaje, un estudio bíblico o una clase en la escuela, preparamos el tema. Bueno, eso esperamos que las personas que enseñan hagan, ¿no? Preparan el tema para luego enseñar. Pero cuando nosotros hacemos ese proceso de enseñanza, también se da el aprendizaje. Por eso en educación, hermanos, se conoce esta frase unida como enseñanza-aprendizaje. Porque cuando nosotros enseñamos, aprendemos. Por lo tanto, hermanos, lo que vemos aquí es que si Dios me manda a enseñar, yo debo prepararme. Y cuando yo hago ese proceso de preparación para enseñar, sin duda hay aprendizaje. Porque el aprendizaje es algo que se está dando continuamente. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque cuando alguien está enseñando, sin duda, se espera que esta persona se prepare para transmitir dicha enseñanza. Cuando pensamos entonces en la palabra de Dios, sin duda es una tarea que todos debemos estar haciendo. Debemos ser fieles discípulos del Señor. Primero, para aprender todo aquello que hemos leído, que hemos estudiado.
para luego poderlo compartir. Entonces, ¿de qué manera aprendemos, hermanos? Así conciso. Aprendemos leyendo, aprendemos estudiando, aprendemos escuchando, también aprendemos obviamente exponiendo nuestro corazón a la verdad. Hay muchas maneras de aprender y necesitamos exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Entonces, el que hoy estés aquí es una bendición para ti, porque estás exponiendo tu corazón a la palabra de Dios. Y el Señor ha prometido que cuando su palabra se expone y se predica, dice el Señor en Isaías, que no vuelve vacía. ¿Sí? No vuelve vacía. Entonces tu corazón sale renovado, restaurado, alimentado y todo lo que Dios ha prometido hacer cuando la palabra se predica. Entonces vamos a compartir, vamos a enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por ello, porque hoy tenemos muchos medios para poder hacerlo. Hoy muchas personas nos siguen a través de la red social. Hay mensajes en YouTube o en otra red en el que podemos acceder y seguir alimentando y escuchando la palabra. Entonces, lo segundo que hay que hacer, el segundo compromiso que hay que asumir es guardar la palabra. El versículo 2 de Deuteronomio, el cual estamos estudiando, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Presta atención en la frase que dice, guardando todos sus estatutos. Hermanos, el sentido del verbo guardar aquí no es ponerlo bajo llave, como normalmente lo entendemos nosotros, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, guárdame esto, es ponerlo bajo llave para que no se pierda, más aún si es algo valioso. Es guardarlo. Nosotros entendemos esa palabra como ponerlo bajo llave, pero el verbo que se utiliza aquí en guardar tiene la idea de preservar, que es muy diferente a lo que nosotros creemos, ¿no? Porque preservar tiene otro sentido. O sea, y tiene la idea de que una enseñanza, un mandamiento, se mantenga, se preserve independientemente del tiempo o las circunstancias. ¿Sí? O sea, es decir, el Señor nos manda a preservar la palabra independientemente de los tiempos, de la cultura y de todas las implicaciones que pudiera existir. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Cuál es la realidad al cual nos enfrentamos hoy? Y no quiero hablar de lo que está pasando allá afuera, porque muchas cosas pasan allá afuera. Quiero hablar de lo que pasa dentro de la iglesia o dentro de las iglesias. Últimamente hemos visto cómo muchas iglesias están migrando hacia otras ideas, abrazando ideologías que atentan contra la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra es muy clara cuando habla sobre el aborto. Ustedes han escuchado eso. Y no quiero explicar ese punto, solamente quiero dar referencia de lo que la palabra de Dios dice respecto a eso, o de la ideología de género. La palabra es muy clara cuando dice que varón y hembra los creó. Dios no hizo muchos sexos o muchos géneros. Varón y hembra los creó, es claro. ¿Sí? Ahora sabemos, hermanos, que la cultura es cambiante. Lo que antes le llamaban tal vez malo, hoy le pueden llamar bueno. Pero la palabra de Dios no va a cambiar. Dice el Señor en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Ahora, lo que la palabra de Dios señala como pecado, va a ser pecado aquí, en China, en Corea y donde sea. ¿Sí? No va a cambiar. Cuando la palabra de Dios te dice, esto es pecado, no cambia a pesar del tiempo y las circunstancias. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Por tanto, hermanos, tenemos el mandato de preservar en nuestro corazón la palabra pese a los tiempos y a las circunstancias.
No solo hay que enseñarla, hay que preservarla. Hay que atesorarla en nuestro corazón, de manera que las generaciones que vienen detrás de nosotros crezcan escuchando la palabra. Ahorita que el pastor Miguel hacía la oración con los pequeños, los niños, me acordaba de lo que nuestros padres o mi padre hacía desde pequeños. Yo tuve la bendición de nacer en cuna evangélica, en un hogar cristiano, y desde pequeño nos enseñaron a oír la palabra, a meditar en ella. Y yo de verdad reconozco a mis padres y bendigo a mis padres por el esfuerzo que ellos hicieron. Se esforzaron en compartir la palabra a nosotros. ¿Sí? Éramos siete niños. Y yo le digo, no sé cómo le hicieron. A veces nosotros luchamos con 2, el Señor nos ha bendecido con 2 pequeños. Y luchamos, y ellos, mis padres, éramos 7 hermanos, pero a cada uno se nos enseñó la palabra. Se nos compartió el evangelio. Recuerdo las veces que teníamos que caminar más de 3 kilómetros para ir a un culto, a una actividad, y regresar de noche a las 10, 11 de la noche. Y yo recuerdo de pequeño, tengo esa memoria de venir en los hombros de mi padre mientras llegábamos a casa, porque a veces nos cansábamos en el camino y papá tenía que abrazarnos y llevarnos cargado a casa. Para mí es un gran recuerdo y reconozco ese esfuerzo que ellos hicieron. Hermanos, padres, ustedes tienen una oportunidad en sus vidas de enseñar la palabra, de compartir la palabra, de que la palabra de Dios se preserve en el corazón de sus hijos. Dice Proverbios que vamos a enseñar a nuestros niños la palabra. ¿Sí? Tenemos que enseñar el evangelio de Jesucristo, hermanos, pero también tenemos que preservarla. Pasen las generaciones, vengan otras generaciones, legislen leyes en contra de esto, nosotros permaneceremos firmes en la palabra. Y por último, vamos a poner en práctica la palabra. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Presta atención en ese versículo, dice, cuida de ponerlos por obra. El verbo cuidar que se usa aquí, hermanos, es el mismo de guardar o preservar que veíamos hace unos momentos. Por lo tanto, la idea de este verbo tiene que ver con poner en práctica todo aquello que se ha aprendido. ¿Sí? ¿Cuál es la base entonces para enseñar la palabra? ¿Cuál es la base para guardar la palabra, para ponerla en práctica, hermanos? El versículo 4 de Deuteronomios. Esa es la base. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De hecho, los versículos 4 y 5, hermanos, para los judíos son centrales e importantes, que ellos lo tienen de hecho escritos en sus filacterias. Es no sé si lo han visto, si no lo pueden googlear, todo lo van a encontrar ahí. Son unas tiras que ellos se amarran aquí, esas son las filacterias, que tienen una cajita en donde viene el rollo, los textos bíblicos precisamente de Deuteronomios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos lo repiten por lo menos 2 veces al día. La razón, hermanos, es porque Dios es el único Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Y Él, como Dios soberano, como Dios poderoso, nos manda a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado en su palabra. ¿Sí? No nos sugiere. Si tú eres una persona que ha creído en Jesucristo, el mandamiento del Señor no es sugerencia, no es si lo quieres hacer, es un mandato del Señor a hacerlo. Tenemos que poner en práctica los mandamientos del Señor. Ahora, hermanos,
Cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos del Señor, primero esto es una muestra interna, pero también externa, de que amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Yo quiero terminar con esto. Pero ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de enseñar la palabra, cuando hablamos de guardar la palabra, cuando hablamos de ponerla en práctica? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, hermanos? Leíamos hace ratos Santiago 1, 22 al 25, que quiero leerlo otra vez para que ustedes vean la realidad al cual nos estamos enfrentando. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y cuál es la realidad, hermanos? Que muchas veces solamente nos quedamos en la primera parte. Somos oidores de la palabra. Venimos, escuchamos y hasta podríamos decir: ¡ay, qué bonito predicó hoy el pastor! Y nos vamos a casa y nos olvidamos de la palabra. Por eso Santiago dice: pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos bienaventurados sabemos hoy aquí, hermanos? O sea, los bienaventurados son aquellos que no solamente escuchan, sino que hacen lo que están escuchando. ¿Sí? Son bienaventurados ellos. Dios, hermanos, nos ha dado su palabra para que vivamos en ella, para que la atesoremos en nuestro corazón y sea luz en nuestro camino de este lado de la eternidad. Por lo tanto, es importante que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra, que podamos vivir para su gloria. Hermanos, tú puedes vivir la vida a tu manera, como hemos dicho. Puedes vivir la vida como a ti te guste. Pero al final del camino te darás cuenta de que es una mala idea vivir de esta manera. Por eso yo te invito a que asumas el compromiso de enseñar, de guardar, de poner en práctica la palabra de Dios en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que tú te puedas encontrar. Que la palabra de Dios sea el centro de tu vida y sea una prioridad para ti. Eso es hablar de la necesidad de la palabra en la familia, hermanos, que no puede ser sustituida por nada. Lamentablemente, la tecnología, los teléfonos celulares, los iPad o tablet, lo que sea, ha venido a sustituir la palabra de Dios. Porque los niños pasan horas y horas en la televisión, en los videojuegos y no en la palabra. Es una necesidad también para la sociedad que, como vemos, cada día se derrumba. ¿Sí? Tú y yo somos esos instrumentos de barro. Hoy que estás aquí, eres un instrumento de barro que Dios decidió en su soberana voluntad usar. No solo para que recibas, para que seas receptor de la palabra, sino para que puedas compartir esta palabra. Por lo tanto, hermanos, antes de pregonar al mundo entero de la obra de Cristo, de compartir de lo que Cristo ha hecho y lo que está haciendo, tenemos un ministerio en el hogar. Tú tienes un ministerio en la familia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles
misioneros que lleven el Evangelio de Jesucristo en el hogar. ¿Sí? Necesitamos misioneros, no para que vayan al mundo entero, aunque sí se necesita, ¿verdad? Pero se necesitan misioneros que vayan y prediquen, enseñen, compartan la palabra de Dios en la familia, en el hogar. Porque, hermanos, como se ha dicho, la familia es la base de la sociedad y esa base se está derrumbando. ¿Por qué? Porque nosotros, que tenemos la luz del Evangelio, hemos decidido esconderlo debajo de un almud para que nadie vea la luz del Evangelio. Ahora, yo espero que esto no pase aquí, hermanos, que esto no pase en nuestra iglesia de Emanuel, que todos estemos compartiendo el Evangelio de Cristo, que no tengamos vergüenza ni pena de compartir la palabra de Dios, en donde sea, en el centro comercial, en el trabajo, que tú puedas decir: perdónenme, pero yo voy a orar y voy a agradecer a Dios por los alimentos. Que no seas de la secreta, de aquellos que se esconden para orar y que nadie me vea que estoy orando porque, uy, qué pena que piensen que yo soy cristiano. Pues que lo piensen y que lo vean. Tú eres un hijo del Señor, ¿sí? Entonces vamos a compartir el Evangelio de las maneras que Dios nos ha dado entendimiento de hacerlo. Pero vayamos, compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos en esta tarde por el día y la bendición de estar aquí. Tu palabra es clara cuando nos dice que tenemos que enseñar la palabra, tenemos que preservarla, pero también tenemos que ponerla en práctica. Perdónanos porque muchas veces pasamos por alto esto. Ayúdanos a compartir de la obra de Cristo a aquellas personas que tal vez han perdido toda esperanza. Ayúdanos a compartir y llevar el mensaje del Evangelio a aquellas familias que están desintegradas, aquellas familias, aquellos matrimonios que están en problemas, que hay una esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a llevar el Evangelio a nuestro hogar, a nuestra casa. Ayúdanos a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.